Bueno, vamos a empezar con el paciente con compromiso intersticial pulmonar. Primero, bueno, como su nombre lo indica, vamos a ubicar el proceso patológico que es a nivel del intersticio del pulmón. Si nosotros recordamos, el intersticio del pulmón es el espacio comprendido entre la membrana basal, el epitelio que reviste a los alvéolos, y la membrana basal de las células endoteliales de los capilares. A este nivel, en este pequeño espacio, se pueden encontrar elementos acelulares como el colágeno y células, principalmente macrófagos intersticiales y fibroblastos. En este esquema, como lo marca la línea de puntos roja, ahí es donde se encontraría el intersticio. Tenemos de este lado la membrana basal de la célula epitelial alveolar, este pequeño espacio intersticial donde dijimos que había fibras colágenos, macrófagos intersticiales y fibroblastos, y la membrana basal de el endotelio capilar. A este nivel ocurre ¿no? la difusión de los gases, o sea, el intercambio gaseoso. Por eso, si presentamos un proceso patológico que va a provocar inflamación inicialmente y posteriormente fibrosis a este nivel, lo que se va a producir es una alteración en la difusión alveolar capilar, en la hematosis, y esto va a conducir a que el paciente presente hipoxemia, por un mecanismo de alteración en la difusión alveolo-capilar, que el paciente lo va a manifestar con disnea, y este aumento del trabajo respiratorio, porque se aumentan, como dijimos en la clase de insuficiencia respiratoria, una de las resistencias, el parénquima pulmonar, al presentar inflamación inicialmente, después fibrosis del intersticio pulmonar, se pone más rígido, o sea que aumenta la resistencia de los tejidos elásticos del pulmón. Esto aumenta el trabajo respiratorio y va a alterar el patrón ventilatorio normal, que en este caso, dijimos, ¿se acuerdan que dividíamos a las enfermedades respiratorias de acuerdo a su mecanismo de producción en dos patrones? El patrón obstructivo y el patrón restrictivo. Se corresponde con el patrón ventilatorio restrictivo. El paciente va a presentar una respiración aumentada y superficial. Esto se llama taquipnea con hipopnea. Es una respiración rápida y superficial. La patogenia de estas enfermedades no es del todo clara ni conocida, pero sí sabemos que hay diferentes etapas. En una primera etapa donde la noxa va a activar a los macrófagos alveolares, va a terminar produciendo en un primer momento una etapa de alveolitis, donde lo que caracteriza a nivel anatomopatológico es el edema y la inflamación de la membrana alveolo-capilar, y posteriormente, si este proceso inflamatorio persiste, la acción de los fibroblastos en un intento de reparar esta inflamación va a llevar a la fibrosis, que es irreversible. Si nosotros entendemos esto, podemos también advertir que este término de enfermedad intersticial es un poco engañoso, porque aunque el proceso patológico se inicia en el intersticio, a medida que esta enfermedad avanza, también se va a alterar el espacio aéreo y la vasculatura, como vamos a ver más adelante, y se van a hacer consecuencias que va a tener también clínicamente el paciente. Muy bien. Nosotros nombramos, y me imagino que ya deben tener, ¿no?, el concepto de lo que significa síndrome, ¿no? Porque hablamos de insuficiencia respiratoria, nombramos a los síndromes en cianosis, también hablamos de la palabra síndrome. Y ahora también, ¿no? Cuando uno dice síndrome, está definiendo un conjunto de síntomas y signos que pueden ser provocados por diferentes enfermedades. Estas enfermedades, en el caso del síndrome intersticial, presentan características en común que las engloban y que son las manifestaciones clínicas, radiológicas y del examen funcional respiratorio, y todas afectan, o el sitio principal de la injuria son, como recién mostramos en el gráfico, las estructuras alveolo-intersticiales con este patrón, primero de inflamación y después de fibrosis. Las enfermedades del intersticio del pulmón, difusas, ¿no? Las enfermedades intersticiales pulmonares difusas,
se las clasifica en esta clasificación que está acá, este gráfico, no lo voy a enumerar, y excede esta clase y el conocimiento que ustedes tienen que tener en medicina A, pero podemos pensar y clasificar, esto nos ayuda a organizarnos mentalmente, en que las enfermedades pulmonares intersticiales difusas pueden corresponderse o estar asociadas a una etiología definida, como es el ejemplo de las enfermedades de colágeno. Ustedes saben que la esclerodermia, el lupus, la dermatomiositis pueden tener compromiso del intersticio del pulmón. A otras entidades relacionadas con, cuando uno conoce cuál es el alergeno o la noxa, como son, por ejemplo, las neumoconiosis, las provocadas por polvos inorgánicos, o aquellas provocadas por polvos orgánicos como la alveolitis alérgica extrínseca. Después tenemos otros grupos de enfermedades que presentan un patrón histopatológico muy definido y característico, entre ellas podemos nombrar la sarcoidosis y la histocitosis, y posteriormente lo que se conocen como idiopáticas, donde no se sabe cuál es el mecanismo que lo desencadena o que lo provoca, y en ellas la más frecuente, pues estas son enfermedades poco frecuentes, es el cuadro clínico conocido como fibrosis pulmonar idiopática, que desde el punto de vista anatomopatológico y histopatológico se corresponde con la neumonía intersticial usual. Hay 7 patrones de enfermedades intersticiales idiopáticas, patrones histopatológicos que tienen alguna característica clínica diferente, que no la vamos a enumerar y que están acá en este cuadro dentro de las enfermedades intersticiales idiopáticas. Bueno, como dije, es una enfermedad poco prevalente. Para el neumonólogo, en los libros americanos, corresponde al 15% de las consultas, y de ese 15%, por eso hablé de la única que uno puede recordar como prototipo, como característica, la mitad de los casos se corresponde con la fibrosis pulmonar idiopática. La anamnesis es muy importante. En la tercera parte de los casos de las enfermedades pulmonares intersticiales difusas, uno mediante el interrogatorio llega al diagnóstico o hace una primera aproximación. Hay enfermedades que se provocan en personas más jóvenes, de los 20 y 40 años, como la sarcoidosis, la histocitosis X, son las enfermedades del colágeno. En mayores de 50 años hay que pensar, hombres mayores de 50 años, la fibrosis pulmonar idiopática, en las mujeres, como siempre, las enfermedades del colágeno, y en el varón, las neumoconiosis o las asociadas a la artritis reumatoidea. También los antecedentes familiares, el tabaco, acá también hay que pensar en el tabaco. Hay sobre todo 3 entidades intersticiales que se asocian claramente con el tabaco, y muchas de estas mejoran con la cesación tabáquica, y dentro de estas podemos nombrar una neumonía intersticial descamativa, a la bronquiolitis respiratoria con enfermedad pulmonar intersticial y histocitosis X. Sobre todo la neumonía intersticial descamativa, esta es una entidad que mejore y se pueden curar los pacientes dejando de fumar. La ocupación, ¿no? Ya hablamos de las asociadas a los agentes inorgánicos o las neumoconiosis, los silicatos, el carbón, los metales, los agentes orgánicos, principalmente los hongos termofílicos, bacterias y proteínas animales. Estas provocan el cuadro clínico conocido como alveolitis alérgica extrínseca, o también, que lo pueden ustedes haber estudiado en anatomía patológica, como neumonitis por hipersensibilidad. Hay fármacos que también pueden comprometer el intersticio, entre ellos lo puse ahí en amarillo porque es una droga que frecuentemente se indica en el tratamiento de las arritmias, que es la miodarona, pero hay numerosos agentes, fármacos, quimioterápicos, antimetabolitos, bueno, la lista es larga, que pueden provocar compromiso o lesión del intersticio del pulmón y expresarse como un síndrome intersticial. Y también, por supuesto, la radioterapia. La radioterapia, por ejemplo, en el cáncer de mama, que por más que hoy en día los rayos están focalizados y localizados al punto de hay menos dispersión, al punto de donde se encuentra el tumor, es común que aparezcan lesión del parénquima pulmonar, que está muy cercano y muy expuesto a la radiación. Siempre cuando uno sospecha que un fármaco
o la radioterapia es la causa de esta intersticiopatía. Por supuesto es un diagnóstico por descarte, y siempre es muy importante la relación temporal, es la relación de causa-efecto. La aparición de los síntomas y de las alteraciones estructurales posterior, ¿no? En un tiempo que según el fármaco y según la droga que se trate va a ser diferente, pero hay una relación causa-efecto. La duración de la enfermedad, esto es importante, y sobre todo para la fibrosis pulmonar idiopática, que es una enfermedad subaguda o crónica. Cuando el paciente consulta ya lleva, cuando uno lo interroga, la disnea lleva ya un tiempo de evolución. Y bueno, como dijimos al principio, si nosotros entendemos la fisiopatología y sabemos que el lugar anatómico ocurre a nivel de la membrana alveocapilar y lo que se va a alterar es la hematosis, el paciente va a presentar hipoxemia y esto lo va a manifestar con el síntoma cardinal de esta enfermedad, que es la disnea. Esta disnea que comúnmente es de esfuerzo y que progresivamente se puede hacer de reposo. Otro síntoma frecuente es la tos seca, siempre de carácter irritativo, y en el examen físico, dependiendo del tiempo de evolución de la enfermedad, pero lo característico va a ser la alteración del patrón ventilatorio, como ya dijimos, el paciente presentará una respiración superficial y aumentada en su frecuencia, o sea, el patrón de tipo taquipnea con hipopnea, que caracteriza a la restricción. En las etapas avanzadas va a aparecer cianosis por un mecanismo central, y pueden tener hipocratismo digital, ¿no? Que ya vimos que es el engrosamiento distal de la falange de los dedos, como acá lo muestra la imagen. Se llama acropaquia o hipocratismo digital, que no es patoneumónico solo de la enfermedad pulmonar avanzada, pero cuando se presenta hay que sospecharlo. También lo pueden tener otras entidades, como la fibrosis quística, las malformaciones arteriovenosas, las calopatías congénitas, etc. Por supuesto que si esto se debe a una enfermedad secundaria, no primaria del pulmón, como las enfermedades intersticiales difusas, el paciente puede tener manifestaciones sistémicas secundarias, por ejemplo, una coragenopatía, una vasculitis, anaplasias o cardiopatías. Muy bien, entonces, yo dije que el título era engañoso porque inicialmente se afecta, o el sitio inicial donde se inicia el proceso patológico es el intersticio, pero posteriormente se afecta el espacio aéreo y la vasculatura. Estos pacientes además tienen hipoxemia crónica, que esto va a producir vasoconstricción. Entonces, en las enfermedades avanzadas uno puede encontrar hipertensión pulmonar y cor pulmonares, con todos los signos de insuficiencia cardíaca derecha. Ingurgitación yugular, pulso venoso positivo, que nos habla de una insuficiencia tricuspidia severa, latido sagital, aumento de la intensidad del componente pulmonar del segundo ruido, un soplo sistólico de insuficiencia tricuspidia, edemas en los inferiores y hepatomegalia con pulso hepático positivo. Este es un electrocardiograma que muestra claros signos de hipertensión pulmonar. Tiene un ritmo sinusal, fíjense que onda P, picuda, de gran voltaje, esta onda P pulmonar característica. Además podemos ver cómo hay una desviación del eje claramente hacia la derecha. Fíjense que en D1 es prácticamente isodifásico. Y lo característico que son los complejos en B1, miren, QR. Esto es característico de la sobrecarga de derecha. Muy bien. Entonces yo tengo un paciente que consulta por disnea y tos seca. Cuando lo interrogo, ese es un varón, es tabaquista, lo interrogo y esto tiene varios meses de evolución. Cuando lo voy a inspeccionar, encuentro que el paciente tiene taquipnea con hipopnea. A la auscultación encuentro alas crepitantes tipo velcro. Y mi sospecha es que el paciente tiene un compromiso intersticial. Entonces voy a pedirle exámenes complementarios para hacer, certificar o objetivar mi diagnóstico presuntivo de síndrome intersticial. El examen funcional respiratorio es
es el estudio que permite clasificar o ver el mecanismo de la enfermedad pulmonar. Esto ustedes la semana que viene van a tener, y ahora me adelanto mínimamente para esta clase, pero van a tener un teórico donde se les va a explicar el examen funcional respiratorio, seguramente alguno de estos datos lo tienen de fisio. Y me va a permitir esto que yo veo a la inspección en el examen físico, que es la taquimia con la hipopnea, este patrón restrictivo, yo lo puedo objetivar mediante el examen funcional respiratorio. En el patrón restrictivo, nosotros vamos a tener que el paciente, ¿qué le va a pasar? La cantidad de aire que ingresa va a ser poco, entonces la cantidad de aire que sale también va a ser poco. No va a tener ninguna instrucción para eliminarlo, va a poder eliminarlo perfectamente. Le va a entrar poco aire y va a sacar poco aire. Por eso la capacidad vital forzada está disminuida, el V1 también está disminuido, porque como me entra poco aire, saco poco aire. No es que no tengo ninguna dificultad en eliminar el aire, pero como me entra poco, saco poco. Entonces la relación, o lo que se conoce como TIFNO, que es la relación del V1 sobre la capacidad vital forzada, está normal o aumentado. Y el 25-75, que es lo que evalúa la pequeña vía aérea, pues esto puede ser variable. Lo característico del patrón restrictivo es una capacidad vital forzada disminuida, un volumen expiratorio o V1 disminuido, y una relación normal o aumentada. Y si yo le puedo hacer volúmenes pulmonares, todos van a estar disminuidos. Esta es una espirometría normal, es el patrón de una espirometría normal, y esta es una espirometría con restricción. La curva es muy parecida, pero más chiquita. Esa es la diferencia, es una curva chiquita. Este es un método de la capacidad de transferencia pulmonar del monóxido de carbono, o DLCO. Es uno de los indicadores más sensibles y específicos de compromiso intersticial, y además se encuentra precozmente alterado. Esto lo que vamos a hacer es que un paciente va a hacer una inspiración máxima de una mezcla donde va a presentar monóxido de carbono, por supuesto, una concentración no tóxica. Va a hacer una inspiración máxima de esa mezcla de este gas de un aire que yo lo voy a hacer inspirar, que tiene una concentración determinada de monóxido de carbono. Va a ser una inspiración máxima, va a ser una apnea de 10 segundos, y posteriormente va a ser una expiración máxima también. Y yo voy a recibir ese volumen expirado, y voy a ver la diferencia que existe entre la concentración de monóxido de carbono en el primer gas y en el segundo, donde va a estar mezclado con los gases alveolares. O sea que esa diferencia entre uno y otro me va a hablar de la difusión. Otra cosa que yo puedo hacer frente a un paciente que desatura, es hacerle gases en sangre, y en ese caso lo que voy a encontrar es hipoxemia, que inicialmente puede haber normohipocamia. ¿Se acuerdan que dijimos que siempre frente a la hipoxemia el estímulo es la hiperventilación, y a pesar que esté engrosada la membrana alveocapilar, como la CO2 es 20 veces más difusible que el oxígeno, esta hiperventilación alcanza para compensar la hipoxemia, alcanza para compensar la hipercapnia que llega. Entonces el paciente incluso la puede lavar, cosa que vamos a tener normohipocamia, pero no corrige la hipoxemia. Y otra prueba muy interesante que ustedes la pueden hacer incluso en el consultorio o al lado de la cama del paciente si es que está internado, es la prueba de caminata de 6 minutos. Esta es una prueba muy sencilla, sin ningún costo, que lo que hacemos es, con un saturómetro, un oxímetro de pulso, le saturamos al paciente en reposo, y luego lo hacemos caminar una determinada distancia, independientemente de lo que camine, o la velocidad con la que camine, el paciente debe caminar 6 minutos. Lo que vamos a encontrar, lo que va a ser positivo, es que el paciente manifieste disnea y desaturación con el esfuerzo. ¿Y cuál es la explicación fisiopatológica para esto? Si ustedes se recuerdan de fisio, un glóbulo rojo se encuentra expuesto en un capilar para sufrir hematosis 0,75 segundos. Pero en los 0,25 segundos ya se completó la oxigenación y la saturación completa de la hemoglobina. O sea que tenemos un margen de seguridad. Si un paciente tiene una enfermedad de intersticio del pulmón y se produce un engrosamiento de la membrana alveocapilar, esta hematosis se va a producir en forma más lenta. Entonces, si el paciente está en reposo, este margen de seguridad que le queda, o sea, estos 0,50 segundos, van a permitir que cuando el glóbulo rojo termine de pasar
esta hematosis o este intercambio gaseoso que se realiza en forma más lenta, se complete y el glóbulo rojo salga con una hemoglobina totalmente saturada. Ahora, ¿qué pasa si yo lo hago caminar? Si yo lo hago caminar, aumento, que es lo que ocurre normalmente con el ejercicio, aumento, ¿no?, la velocidad del flujo. Si yo aumento la velocidad del flujo, el tiempo de exposición del glóbulo rojo en el capilar también aumenta. Entonces, como va a pasar más rápido, más de 0,75 segundos, no va a alcanzar a oxigenarse. Entonces un paciente que presenta una alteración del intersticio de pulmón y que en reposo todavía no desatura porque tenemos este margen de seguridad, si yo lo someto a hacer un ejercicio donde aumento la velocidad del flujo, voy a poner en evidencia este engrosamiento de la membrana capilar y la desaturación. La radiografía de tórax simple también es un método muy útil en la evaluación inicial. El 90% de los pacientes que ya tienen clínica tienen manifestaciones en la placa de tórax. Tener una placa de tórax basal y posteriormente, a medida que evoluciona la enfermedad, compararla es muy útil en la valoración clínica. Acá tenemos una placa de tórax donde podemos ver, ustedes la semana que viene van a tener una placa de tórax, van a ver un teórico con placa de tórax. No me voy a detener demasiado con los hallazgos normales de una placa de tórax, pero bueno, como cosa general, ustedes tienen que saber que los tejidos densos en la placa de tórax se ven blancos, el tejido más denso es el hueso, y los tejidos como el pulmón que tienen aire se van a ver negro, y entre el hueso y el aire están las partes blandas que se ven en escala de grises. Nosotros normalmente los pulmones los tenemos que ver negros, y fíjense como el hueso y las costillas los vemos blancos. Acá los campos pulmonares se ven blancos en vez de negros, ¿no? Acá lo que se observa es seguramente vieron placas de tórax en insuficiencia cardíaca, donde no lo característico es la redistribución de flujo y no el edema de pulmón, pero acá podemos ver que, fíjense que siempre yo digo que, no lo inventé yo, pero me transmitieron este conocimiento y me ha sido útil. Cuando yo tengo una placa de tórax, la interposición entre las costillas, entre el arco posterior, que es y el arco anterior de la costilla, quedan estos rectángulos, que uno le llama pasta frola, donde uno puede ver el parénquima pulmonar. ¿Ven? Acá, que es donde se ve el intersticio pulmonar, donde no tengo superposición de hueso. Entonces, normalmente en la periferia de los pulmones uno no debería por qué ver ni trama vascular ni intersticial. Acá en todos los cuadrantes, todos los lugares de la pasta frola, si miramos, hay infiltrados, ¿no? Hay como pequeños, miren, pequeños nodulillos, acá hay un nodulillo, acá hay otro nodulillo, pequeños nodulillos, y también hay como líneas, ¿no? Esto se llama opacidad difusas, como dice acá abajo el epígrafe de la imagen, opacidades difusas, simétricas, ¿no? Retículos nodulillares. Acá tenemos otra, pero que predomina más en los campos superiores, está más como limitada a los campos superiores. Con un arco medio izquierdo saliente. Bueno, esto es necesario que ustedes lo sepan, pero hay también los radiólogos, de acuerdo a dónde esté el compromiso, es más característico, se orienta más hacia una patología que otra. Algunas comprometen más como la histiocytosis X, los campos superiores. Esta es una sarcoidosis, que también afecta a los lóbulos superiores. Y otras más, esto también es una neumonitis radiante. Esta es una histiocytosis, y otras afectan más los campos inferiores. Esto es característico de la fibrosis pulmonar idiopática. Acá tenemos, esto es una abestosis, y se ven ¿no? claramente las placas pleurales calcificadas, ¿no? Las calcificaciones es característico de la abestosis. Y bueno, siempre frente a una placa como la primera que vimos, nos planteamos diferentes diagnósticos diferenciales. Puede ser insuficiencia cardíaca, la redistribución de flujo, puede confundirnos con esto, la tuberculosis biliar, miren, acá tenemos, esta es una insuficiencia cardíaca, lo que ayuda en la insuficiencia cardíaca es la presencia, ¿no? de los cilios congestivos. En la homocystis carini, también tiene un compromiso intersticial que es difícil diferenciarlo, pero esto es un cuadro muy agudo y se da en el contexto de un paciente que tiene fiebre, además de disnea,
y diagnóstico de HIV o tiene inmunocompromiso. Esta es una tuberculosis miliar, que también aparece la fiebre, ¿no? Además de la disnea, pero también tiene compromiso en intersticio. Y esto es una linfagitis carcinomatosa, que es una forma de diseminación del cáncer, y es una etapa muy avanzada y muy progresiva, en donde no hay mucho tratamiento para hacer con el paciente, y el paciente queja de disnea, ¿no? Claramente disnea. Muy bien, por supuesto que la tomografía es el gold estándar para el estudio del intersticio del pulmón. Acá en esta imagen ven el vidrio esmerilado, esta imagen en vidrio esmerilado que se puede ver que es esto blanquecito que ven acá, o también se lo conoce como vidrio deslustrado, porque es como si uno viera el parénquima pulmonar a través de un vidrio, que a pesar de que sea medio blanco, se permiten distinguir las estructuras vasculares y bronquiales, ¿ven? Yo veo acá los bronquios y puedo ver los vasos, eso se llama vidrio esmerilado. No es una lesión tomográfica muy frecuente de encontrar, y que no es patognomónica de ninguna patología. Yo lo puedo ver, habla de algo que es incipiente o inicial, lo puedo ver al inicio de una neumonía, lo puedo ver en una insuficiencia cardíaca, cuando en las etapas iniciales, lo puedo ver en las enfermedades del intersticio, también en la etapa inicial, la alveolitis. Siempre el vidrio esmerilado habla de un proceso que recién se inicia, y lo que pone de manifiesto es la transudación de líquido, ¿no? a nivel de intersticio. De líquido que puede ser en el caso de la insuficiencia cardíaca un trasudado, en el caso de las neumonías o las enfermedades de intersticio, más una inflamación o un exudado. También puedo encontrar, esto es un poco, sería como la imagen tomográfica de la primera placa de tórax que vimos, ¿no? Podemos encontrar nodulillos pequeños, diseminados, esto también es característico del compromiso del intersticio del pulmón. Podemos encontrar líneas, trama de opacidades lineales, como están acá, y la combinación de ambas es lo que se conoce como imagen retículo nodulillar. Y por último, esto que es lo más característico, y es la etapa final de las enfermedades de intersticio del pulmón, y muy característico de la fibrosis pulmonar idiopática, es que dijimos que se iniciaba un intersticio, si el proceso inflamatorio progresaba, se alteraban las estructuras vasculares y también el espacio aéreo. Esta alteración del espacio aéreo lleva a la formación de lo que se conoce como panal o pulmón en panal de abejas, que es la presencia de quistes entre 5, fíjense, estos pequeños quistes de 5 a 10 milímetros que presentan una pequeña pared. Esta es la diferencia entre una bulla. Fíjense, esto es una bulla, que es un espacio aéreo, donde uno no puede delimitar claramente una pared. En cambio, los quistes, fíjense, esto es un pulmón en panal de abeja, nosotros vemos cómo estos espacios aéreos, esos quistes, ¿no? Tienen una pequeña pared que los delimita. Bueno, la tomografía es bastante característica de la fibrosis pulmonar idiopática, permite a veces el diagnóstico sin la biopsia. En general en la fibrosis pulmonar idiopática las lesiones son basales y subpleurales, y estos hallazgos permiten no someter al paciente a una biopsia pulmonar. Acá tenemos otra tomografía de una fibrosis pulmonar idiopática, con la imagen característica, fíjense, es basal, subpleural, y los característicos quistes son panal de abeja. Aquí hay una bronquiectasia a tracción, fíjense cómo se está como dilatado el bronquio, se fue pequeña la pared, eso también es una lesión característica de la fibrosis pulmonar idiopática. Acá se ve una combinación de ambas, hay algunos pequeños quistes y también hay vidrio esmerilado, o sea que acá hay como una alveolitis, una etapa más aguda, mezclada con ya estos quistes, acá hay como un bronquio dilatado, esta bronquiectasia de atracción, es una mezcla entre los dos estadios. Acá tenemos de todo un poco. Bueno, el lavado bronquial alveolar sirve solamente, ustedes saben lo que es uno puede acceder a la vía aérea inferior a través de la fibrobroncoscopía, que es una pequeña manguerita que tiene un video que permite visualizar la vía aérea inferior. Es un método invasivo y molesto,
Y nosotros podemos, cuando nos metemos en la vía aérea inferior, hacer lo que llamamos un lavado bronquiolabiolar, que es la infusión de solución fisiológica estéril, y después el aspirado, y eso se puede cultivar, y eso es muy importante para el diagnóstico de las enfermedades infecciosas. No tiene, en el caso de una enfermedad intersticial del pulmón, no va a ser diagnóstico de ninguna enfermedad intersticial, pero sí nos permite descartar enfermedades infecciosas. La biopsia pulmonar es el diagnóstico definitivo de esa enfermedad de intersticio, que la podemos hacer a través de la fibrobroncoscopía, como hicimos del VAL. Nosotros a través de la fibrobroncoscopía podemos tomar un material de tejido endobronquial, que es muy chiquito, que en general para poder caracterizar estas enfermedades de intersticio del pulmón, la muestra es siempre insuficiente, se puede cultivar y ayuda también para hacer diagnósticos diferenciales. El gold estándar, si uno debería hacer un diagnóstico, es hacer una cirugía por una toracotomía mínima. Hoy en día se puede hacer por videotoracoscopía, con una pequeña incisión, sacar parénquima pulmonar. Entonces, para cerrar, yo tengo un paciente que consulta por disnea y tos seca. Cuando lo reviso le encuentro taquipnea con hipopnea, ¿no? Un patrón ventilatorio restrictivo. Y a la auscultación le encuentro rales crepitantes tipo velcro. Vamos a hablar después de lo que son los rales crepitantes velcro cuando cerremos el módulo y veamos los ruidos respiratorios. Es un tipo de rol crepitante que suena muy parecido al crepitante húmedo de la insuficiencia cardíaca. Si ustedes se toman el pelo, su pelo, y lo frotan por sus dedos frente al oído, van a sentir un ruidito, que ese ruidito es muy parecido al rol crepitante. Entonces, disnea, tos seca, taquipnea con hipopnea, roles crepitantes tipo velcro, yo sospecho que el paciente tiene un síndrome intersticial. ¿Cómo lo voy a confirmar? Por supuesto que le hace una placa de tórax, si puedo una tomografía de tórax, le voy a hacer un examen funcional respiratorio con una espirometría que me va a permitir detectar el patrón restrictivo, le puedo hacer una prueba de la caminata para ver la desaturación con el esfuerzo, si el paciente no desatura en reposo, y le puedo hacer una DLCO, que esto me va a medir el grado de afectación de la membrana alveolocapilar. Y en algunos casos que no llego al diagnóstico y que lo requiero, y yo que tengo la sospecha de que puede hacer alguna otra cosa, voy a hacer métodos más invasivos como es el VAL, la biopsia extrabronquial o quirúrgica. Bueno, espero que les haya quedado claro. Nos vemos, o no, me escuchan en el próximo teórico.